idea muy difundida en la actualidad jurídica es que los derechos humanos pueden chocar entre sí, es decir, pueden entrar en conflicto. Hola, espero que estén muy bien. Esta cápsula del Centro de Ética Judicial trata sobre el conflictivismo jurídico, que es una doctrina que postula que los derechos humanos, los derechos fundamentales, pueden chocar entre sí, pueden entrar en conflicto o pueden colisionar unos con otros. Esta postura ante los derechos humanos supone que, ante el conflicto, unos derechos deben vencer sobre otros. Es decir, unos deben ser sacrificados para que los otros derechos puedan prevalecer. Como puede verse, esto puede implicar la violación o la desprotección de uno o unos de los derechos a favor de otro que se encuentre en juego en el mismo caso. Para solucionar este problema, la oposición entre derechos, el conflictivismo jurídico propone dos soluciones concretas, dos herramientas para responder a ese conflicto. La primera de ellas se llama jerarquización, mientras que la segunda es la ponderación. La primera, la jerarquización, implica que a partir de la decisión democrática, el legislador, el constituyente, tendrán que determinar cuáles son los derechos que se encuentran siempre por encima de los demás, o bien qué derechos se encuentran por encima de unos, pero también por debajo de otros. La jerarquización implica una solución a priori, es decir, se soluciona el problema antes de que éste suceda. Y una vez que ocurre un problema concreto, simplemente se aplica el criterio de solución o el criterio de distinción ya previsto por el constituyente o por el legislador. La solución de la jerarquización entonces es a priori, es abstracta y también es general. Por su parte, la ponderación es una solución que supone que en el caso concreto, una vez que los hechos han sucedido y una vez que nos encontramos frente al conflicto efectivo de derechos humanos, será el juez quien determine a partir de las circunstancias concretas del caso cuál es el derecho que debe prevalecer, cuál es el derecho que será el vencedor. Esto lo hace a partir de pesar, de balancear los derechos unos contra otros, y a partir de la determinación de qué derecho es más importante en el caso, será que se resuelva ese juicio de ponderación. Estas dos respuestas ofrecidas por el conflictivismo jurídico dejan ver claramente que siempre habrá unos derechos que venzan sobre otros, es decir, no hay circunstancias en que los derechos en juego puedan todos prevalecer o ser protegidos efectivamente. Y esto parece llevar a la conclusión de que hay unos derechos de primera y otros derechos de segunda. Esto parece muy drástico, pero también es muy realista, porque finalmente hay algunos derechos que simplemente son conculcados a favor de otros. Con esas circunstancias tendríamos que preguntarnos si realmente, ante esta teoría, la Constitución y los tratados internacionales son efectivamente protegidos o son plenamente válidos, porque si al final una de sus normas puede ser violada para proteger otro derecho, pues parecería que no hay una verdadera protección o tutela de los derechos. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente una teoría que permite que un derecho se viole a favor de otro o de otros derechos es verdaderamente útil y funcional para comprender los problemas de aplicación de los derechos humanos? Podemos reflexionar sobre estas dos preguntas hasta una próxima ocasión.